Vamos a ver. Ahora sí, a esconder esto. Vamos a buscar el inciso donde viene esta testudent. Esa testudent. Vamos a ver cuál puede ser. El que acabamos de ver es este. Y la otra debe ser esta Q, ¿verdad? Max, parece que es x2 más x1 entre raíz de x1 menos x2 al cuadrado. El inciso E. Entonces voy a moverme aquí. Aquí está el inciso E. Entonces aquí el numerador x1 más x2. Aquí ya estamos, dado que lo hicimos en varios pasos, en incisos anteriores, aquí estamos de una vez diciendo que esta x1 más x2 sería normal 0,2, ¿verdad? Solo lo que está en el numerador acá. Entonces, entre raíz de 2 nos llevaría a una normal 0,1. O sea, yo sé que lo que está en el numerador, siendo esto, ¿verdad? Sería normal 0,1. Y en el denominador tendríamos x1 menos x2, que solo x1 menos x2 también es normal 0,2. Eso es lo que acabamos de ver en el inciso C, ¿verdad? Entonces, dividiendo entre raíz de 2 esto, dentro del paréntesis, dividiendo entre raíz de 2, también sería normal 0,1. Una, ¿verdad? Un grado de libertad. Porque estoy formando esa normal estándar usando esta variable combinada, x1 menos x2, dividiendo entre la desviación estándar de esa variable combinada, entre raíz de 2. ¿Verdad? Ese raíz de 2, yo aquí nada más puedo sacarlo, ¿verdad? Como un medio de este paréntesis, porque aquí está elevado al cuadrado, sería como un medio, y a su vez saldría otra vez como raíz de 2 afuera, ¿verdad? Entonces estoy abajo dividiendo entre raíz de 2 y arriba también entre raíz de 2 para tener normal 0,1 en el numerador, y en el denominador tendría esto, ¿verdad? Que es una chi cuadrada con un grado de libertad en el denominador. Lo que nos dice el teorema es que cuando usted tiene una normal estándar en el numerador y divide entre la raíz de una chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, que sería entre 1, entonces eso es una T de student, ¿verdad? Una T de student con un grado de libertad. Entonces, si ahora, si te entendí bien la pregunta, si uno puede decidir dividir entre un número arbitrario, en realidad corresponde al proceso de estandarizar y luego usando esa normal estándar, ¿verdad? Elevado al cuadrado, formar una chi cuadrada y usar el teorema que nos decía que la división de una normal estándar entre la raíz de una chi cuadrada entre sus grados de libertad es esa T de student con la cantidad de grados de libertad que corresponden a los grados de libertad de la chi cuadrada. Ese sería el racional de cómo resolver ese inciso, Max. De acuerdo, profe. Perfecto. Y creo que, bueno, vos en el correo no sé si mandaste algún otro punto que de hecho te agradezco que lo estés comentando acá. Yo creo que es la forma, de una vez aprovechan los demás compañeros si tenían duda también. Si había otro punto. Sí, profe, tenía otras dudas, pero ya las pude resolver. Ah, ok. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que tenga dudas? Me llegó otro correo también por ahí de alguien que me imagino que no debe estar sola esa persona, que realmente no se está entendiendo prácticamente para dónde vamos con todo esto. ¿Quiénes tienen esa sensación? Bueno, en general, por favor, coméntenme si tienen inquietudes de ese tipo. Bueno. Ok, espero que
Espero que estemos relativamente en paz con lo que llevamos hasta el momento de materia. Si no es ahorita, aprovechen el siguiente rato lo que llevamos en las clases. Tratemos de aprovechar mucho de estos espacios. Igual si prefieren conversar conmigo aparte, expresar algo que no les está pareciendo mucho, súper bienvenidos, por favor. Nos quedamos después de la clase o en consulta y buscamos resolver esos temas. Entonces, bueno, vamos a suponer que en general estamos bien hasta acá, o sea, con lo que era el tema 1. Bueno, entonces, sobre el tema 2, habíamos quedado ya la sesión pasada, arrancamos con las nociones generales de qué son estadísticos, de algunas nociones básicas de las propiedades, y les había sugerí que revisaran unos videos donde se comentan sobre otras propiedades. De hecho, voy a abrir ese material. Permíteme acá. De la clase pasada. Y partimos de ahí más bien. Vamos a ver. Ok, entonces esto era lo que les había dejado de videos aquí sugeridos, recomendados. ¿Quién lo logró ver? ¿Quién tiene comentarios sobre a qué se refiere esas propiedades? Insesgamiento, consistencia y eficiencia. Y también suficiencia. Y la pregunta esta, ¿cuáles creen que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles solo para muestras grandes? Profe, Sí. si no me equivoco, el sesgamiento, lo que hablaban en el video era que conforme más grande iba haciendo la muestra, entonces más se iba acercando a la media poblacional. Entonces esa no podía, esa aplica para muestras grandes. Insesgamiento, decís. Correcto. Sí, el concepto que decís es perfecto. No sé el video si no fue tan claro ahí, pero sí, ese se refiere exactamente al concepto de consistencia, así como lo estás comentando. Insesgamiento en realidad aplica para cualquier tamaño de muestra. De hecho, ahora lo vamos a comentar un poco, pero esa es justamente la propiedad de que el estimador, en la forma en que está construido, apunta sin sesgo, valga la redundancia, apunta directamente al valor poblacional, la forma que está construido. La consistencia sí es algo que más bien es un concepto de convergencia, ¿verdad? O sea, convergencia en distribución. Ahora lo vamos a comentar también, pero buscando más bien la próxima sesión lo vamos a comentar, pero buscando más bien que a través de aumentar el tamaño de muestra, yo inclusive pueda anular el efecto de un sesgo que se podría presentar en muestras pequeñas. Ok, pero muy bien. Eso es uno de los conceptos que andamos buscando. Eficiencia, ¿a qué se refería? ¿A qué se refiere? ¿Qué tal? ¿Alguien lo vio? Profe, yo, el problema de la eficiencia es que a mí en ese video no me quedó muy claro de qué consistía. ¿A qué se refiere? Ok. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien le quedó alguna idea por ahí con qué tiene que ver la eficiencia? Me quedo Maxi se entretuvo con los videitos.
¿Qué nos cuentan aquí? Valeria, ¿cuál lo lograste ver? O Fabricio. Profe, Isela, adelante, sí. yo, sí, permiso. No, digamos, yo no vi los videos porque no había visto, no pude conectarme a la clase que hubo, digamos, y como no lo subí, entonces no lo pude ver, pero estuve leyendo sobre el tema. Ujú. No estoy segura, pero eso de consistencia, eficiencia ya habla un poco más de la parte de varianza, ¿verdad? De eficiencia sobre la varianza, exactamente, Isela. Así es. Tiene que ver con la varianza. O sea, aquí, de hecho, ahora también lo vamos a ver un poco, pero la idea de este no es, no es solamente que no debería estar sesgado el cálculo que estamos haciendo, sino que yo debería poder estimar. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, usamos el promedio muestral, X barra, para estimar un promedio poblacional de cualquier variable, ¿verdad? De ingresos o de gastos en cierta cosa, ese promedio muestral que estamos utilizando es una variable aleatoria como tal, ¿verdad? Dijimos, es una función de las observaciones muestrales y como tal es un resultado de variables aleatorias. Es una variable aleatoria como tal, de hecho es una combinación de variables aleatorias y por eso vimos lo que vimos en el tema 1. Entonces, siendo una variable aleatoria, y como lo vimos, ¿verdad? Tiene su propia desviación estándar, tiene su propia variabilidad, varianza, como decía Isela ahora, y lo que quisiéramos cuando usamos estos estimadores es que tengan la varianza más pequeña posible, o sea, que sea lo menos nervioso posible, si quisiéramos llamarle así, ¿verdad? Y siendo un poco nervioso, lo que logramos es que las estimaciones que se hagan sean lo más parecidas posibles entre sí, entre diferentes muestras. Esta propiedad de suficiencia, ¿alguien recuerda o vio de qué se trataba? El concepto de suficiencia lo vamos a profundizar en algunas sesiones más adelante, matemáticamente, pero conceptualmente, estadísticamente, lo que decimos es que cada vez que nosotros sacamos una muestra, que obtenemos una muestra, son recursos, literalmente son, económicamente son recursos que se están gastando, se están invirtiendo, ¿verdad? O sea, a veces uno lo piensa como si no tuviera costo, ¿verdad? Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta aquí entre nosotros, y nadie le están pagando para hacer esa encuesta, ni para llenarla, ni para montarla y estructurarla, entonces que no tiene costo, pero ustedes como economistas saben bien que cualquier esfuerzo que se hace implica un costo, ¿no? Aunque sea un costo de oportunidad. Entonces, el concepto de suficiencia, lo que andamos buscando es que utilice toda la información posible de la muestra. Que no sea, que no deje de aprovechar toda la información que tiene la muestra. Entonces, que realmente, de hecho hay criterios duros para esto que vamos a hablar, de criterios de información, de cuánta información de la muestra me está resumiendo este estimador o esta medida que estoy utilizando. Entonces, suficiencia se refiere principalmente a esa característica. Entonces, bueno, ahí les había dejado esa sugerencia y hoy vamos a empezar a hablar ya directamente de esas propiedades. Vamos a ver aquí que no, sí, estamos bien con la grabación. Ok, entonces, sesión 2 del tema, estamos todavía, recuerden, ¿verdad? Estamos en el tema de estimación puntual, que es la primera forma
digamos, lo más intuitivo de cómo estimamos parámetros poblacionales. Y cuando hacemos estimaciones de parámetros poblacionales, y cuando digo estimaciones de parámetros poblacionales, a lo que me refiero es que nosotros ahora tenemos una muestra aleatoria, ¿verdad?, que obtuvimos de la población y queremos hacer una inferencia, una estimación de cuánto es el valor poblacional. Entonces vamos a suponer, ¿no?, vamos a suponer que queremos estimar cuántos litros de leche produce una vaca, ¿verdad? Cuántos litros de leche produce una vaca de las que tiene la cooperativa Dos Pinos, ¿verdad?, de la cooperativa de productores de leche, el productor más grande de leche aquí del país. Entonces queremos estimar cuánto produce en promedio una vaca de estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una muestra aleatoria de vacas y con base en esa muestra aleatoria vamos a obtener un promedio, una media aritmética, ¿verdad?, de los litros de leche que produce cada una. Y con ese valor vamos a proyectar un valor, un parámetro poblacional que correspondería a cuántos litros de leche produce cada vaca de toda la población de vacas en el país, o por lo menos de las vacas que corresponden a esta cooperativa. Entonces ese es nuestro cita, ¿verdad? Nuestro cita, como dice ahí, un parámetro cita es en ese caso la producción por vaca en litros de leche por día. Ok, entonces con nuestra muestra aleatoria, X1, X2, XN, cada una de estas X1, X2 son las observaciones que hacemos desde la primera vaca que salió en nuestra muestra aleatoria hasta la enésima vaca, ¿verdad? Y con esa vamos a hacer esa estimación. Vean que nuestro cita techito sub n, eso es nuestro estimador, ¿verdad? Ese techito lo que está indicando aquí en la simbología que vamos a seguir utilizando es estamos estimando cita, ¿no? Eso indica ese cita techito con base en una muestra de tamaño n. Es una función de las observaciones muestrales, X1, X2 hasta Xn. O sea, para yo hacer esa estimación de cita techito n, para calcular el valor, no dependo de información que no conozco, ¿verdad? No tengo que hacer supuestos sobre valores adicionales, sino que es estrictamente obtener la muestra aleatoria. Y con eso voy a obtener el valor de mi cita techito sub n. Todo estimador, esta cita techito tiene características básicas. Ya lo habíamos dicho en la primera sesión que compartimos aquí con ustedes. Habíamos dicho que tiene esas dos características básicas, además de su distribución, ¿verdad?, de cómo es su distribución. Tiene un promedio, un valor esperado de cita techito y una varianza también de este cita techito. Y entre las dos hacen esta distribución particular, ¿verdad?, única de cita techito. Y a la raíz, sí, Max, adelante, por favor. Profe, este estimador lo utilizamos para acercarnos a la media de la población. A cita, exacto. Vos lo querés como si querés, tu proxy de cita, ¿verdad? Lo mejor que vas a poder conocer cita. De acuerdo. Exactamente. A eso nos referimos con estimador. Exactamente. Y como yo tengo o podría obtener un valor esperado de cita techito y de su varianza también, la raíz de la varianza de cita techito se llama error estándar de cita techito. ¿Por qué se llamará error estándar y no desviación estándar? ¿Qué opinan?
¿verdad? Porque hasta ahora creo que siempre le hemos llamado a la raíz de la varianza, le llamábamos, ¿cómo la llamamos? Desviación. Desviación estándar, exactamente, díselo. Entonces ahora, ¿por qué será? ¿Por qué se les ocurre ahora a los estadísticos llamarle esto error estándar? De- yo diría que tal vez porque si cita fuera perfecto, debería atender exactamente al promedio que queremos. Si Tatechito fuera perfecto, decís vos, Yarot. Ajá. Ujú. Exacto. Y como no tiende exactamente ahí, entonces Entonces, esa variación es por culpa de los errores. es un error en la estimación de cita. Exactamente, gracias, Yarot. Perfecto. ¿Verdad? Esa Profe, variabilidad. Sí, dime, claro, adelante. a ese techito, ese es un estimador. Así es, Javier. El techito lo que indica es lo que está debajo del techito, es lo que estamos estimando. Pero al hacer un estimador, o sea, Ujú. ¿se considera que es perfecto o estimador? No es como que se estima, o sea, Sí, se- no es perfecto para nada. No, jamás. No está dado eso para nada. Como decía o sea, Yarot ahorita, ¿verdad? cuando se dice que es como un error, es Ujú. simplemente o sea, lo que se desvió de lo que uno pensaba que iba a estimar. Exacto. Exactamente. De hecho, les pregunto así, o sea, voy a seguir aquí un poco. Estas son estas sesiones filosóficas aquí, pero bueno, de eso se trata mucho, ¿verdad? Que nos cuestionemos un poco qué es lo que hay detrás de los telones, ¿verdad? Ya ustedes se están acercando mucho, de hecho, están prácticamente diciendo por qué se llama esto error estándar de cita, pero igual les preguntaría, ¿y cómo calculo yo la varianza de cita techito? Bueno, ahorita Javier decía, entonces esas desviaciones con respecto al valor real cita, esos son errores de cita techito. Y es así, conceptualmente, ¿verdad? Pero pregunto ahora en la práctica, ¿cómo hago para calcular una varianza de cita techito? Para ponerlo muy concreto, ¿qué era cita techito? Un ejemplo, que si yo quiero estimar la media poblacional, ¿quién es cita techito? ¿O quién podría ser cita techito? El promedio de cuánto produce cada vaca de toda la cooperativa de productores de leche. ¿Con qué lo estimo? Con esa información muestral, con parámetros. Con la información muestral, exacto. ¿Y qué hago con la información muestral? O sea, ¿qué observo, Javier? A ver si Compañeros. tiene el error de muestra, bueno, como se llama, la varianza, Ajá. respecto al promedio, o sea, con respecto al promedio. De esa muestra. ¿O de Ajá, quién? Ok. Calculo la varianza de los datos de la muestra, decís vos, con respecto al promedio de esa muestra. sí, Muy bien. Pero yo el promedio de esa muestra es el que estaba utilizando teóricamente para estimar el promedio de producción de todas las vacas, ¿verdad? De toda la población. sí. Entonces ahora vos decís, ok, y además puedes calcular la varianza de las vacas que están dentro de esa muestra con respecto al promedio de la muestra. Perfecto. Pero esa varianza entonces es la misma de varianza de cita techito. O sea, porque acabamos de, lo que yo les preguntaba es, ¿qué es cita techito en este caso que Javier nos está explicando? Es el promedio muestral. Así es, exactamente. Así es, don Max. Ese promedio muestral es X barra, ¿verdad? Y así como decía Javier ahora, sí, alrededor de X barra, yo calculo la varianza, que tanto se parecen los datos de cada una de las vaquitas estas con respecto al promedio de producción de las N minúscula vacas, o sea, las vacas que están en la muestra. Y eso, ¿cómo me lleva a la varianza de cita techito? La varianza entonces, porque Max acaba de decir, cita techito es X barra. En otras palabras, en este caso que estamos diciendo, la varianza cita techito es la varianza de X barra. ¿Cuál es esa? ¿Cómo la calculo?
¿Cómo calcula la varianza de cita techito, profe? Exacto. Sería entonces el promedio muestral Ujú. menos cada una de las muestras, dividido entre la cantidad de muestras. Ok, o sea, vos decís el promedio de muchas muestras, ¿verdad? Y cada uno de los promedios de cada una de las muestras lo comparo con ese promedio general de todas las muestras. Sí, Ok, eso es un excelente, Max. Eso es una buena forma de llegarle, teóricamente. Bueno, a vos mismo y a los compañeros, ¿qué dirían? O sea, si sacamos, ¿cuántas muestras sacamos? profe, y si no me equivoco, para sacar la varianza tendría que sumarlas y elevar a la 2 las diferencias. Correcto, y dividirlas después entre la cantidad de muestras que tuviste menos uno, ¿verdad? Sí, Esa sería la varianza ahí. Perfecto, Max. Ahora, a vos y a los compañeros acá, ¿cuántas muestras sacamos? Yo pregunto de una forma un poco menos indirecta. ¿Cuántas veces hemos visto que en un estudio como este que estamos hablando saquen un montón de muestras? O lo normal es ver que sacamos una muestra. eh, Lo común, pues, no sé si lo normal, lo común. lo que quisiéramos es sacar una muestra lo más grande posible Correcto. para Mientras haga sacar, sentido económico, ¿verdad, Max? No más correcto. no más de lo necesario. Pero sí, suficientemente grande. Pero igual estás hablando de una, si no te entiendo mal, ¿verdad? Una muestra. Sí, por ejemplo, si la población es N, entonces N-1. Ah, ok. Cuando vos decís N mayúscula la población, o sea, supongamos que aquí hay en el país, voy a decir cualquier dato, 85,000 vacas. 85,000 vacas. Entonces, según te entiendo, tu muestra, vos intentarías sacar una muestra que tenga tamaño 85,000 menos uno. ¿O estoy entendiendo mal? Ajá, sí, Sí, sí. 84. O sea, bueno, nada más así, voy a preguntar muy simpáticamente, Maxi, ¿por qué no sacaste la última que te faltaba para hacer un censo? Es muestral. De acuerdo, pero sí, si te faltaba una, en términos, estoy pensando no como estadísticos, sino como en términos económicos, administrativos. No, ya de 84,999 para pasar a 85,000, no, literalmente no engordaba la vaca, como dicen, ¿verdad? No te iba a generar un costo marginal importante. Todos sacarían aquí, y de nuevo, otra vez tengo que decirles aquí, excelente, Max, muchas gracias por toda la discusión que están dando. ¿Qué más? ¿Quién no se apuntaría a esa forma exactamente que está diciendo Max? Hay 85,000 vacas, esas son las que hay en el país, y lo que queremos es estimar cuánto produce en leche por día cada una de ellas, en promedio. Entonces decía Max ahora que él sacaría una muestra de 84,999, una menos que esa población. ¿Todos harían eso o hay alguna otra forma de entrarle a esto? Pero, entre más grande sea la población, obviamente que cuesta más agarrar a todas las muestras, pero no sé si habrá un método que no implique el N-1. Definitivamente existe un método que no implique el N-1. De hecho, no sé si ustedes en los cursos anteriores conversaron un poco sobre eso, pero normalmente encontrarnos muestras que excedan los 1,200 casos son extraño de ver. No es muy común que se vea eso en ningún fenómeno, ni estudios de opinión política, por ejemplo, ni en estudios y investigaciones sobre el consumidor. Prácticamente no se ven tamaños de muestra más grandes que ese. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque justamente voy a irme un poco por el final del cuento ¿verdad? Porque yo quiero controlar el tamaño del error estándar. Pero, de hecho, si ustedes recuerdan,
¿verdad? La varianza de cita techito. O bien, alguien me puede hacer ese favor antes de hacer este comentario. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que dice el teorema del límite central sobre la distribución de X barra? Que O sea, tendría normal estándar con una n suficientemente grande. Bueno, anormal estándar, Maciel. creo que sí. O normal, ¿verdad? Normal era. Vos lo puedes estandarizar. Pero ¿cuál es la media de X barra? ¿Recuerdan ahí, Maciel? ¿Cuál es el promedio de X barra? Vean que digamos que no sería muy razonable esperar que el promedio de cualquier distribución de medias muestrales, por ejemplo, en este caso, que digamos que sea de las vacas estas, que la distribución de las medias muestrales tenga media cero. Probablemente no, ¿verdad? Entonces no debería tener distribución normal estándar, sino distribución normal. Pero la media es mu, ¿verdad? La misma de las X. Y la varianza, ¿recuerdan cuál es la varianza según el teorema del límite central? Que como dice Maciel, es normal, ¿verdad? ¿Cuál es la varianza? Sigma a la 2 entre n. Así es, sigma a la 2 entre n. Sigma a la 2 entre n. Entonces, lo que queremos es, para contestar un poco este dilema que nos estaba planteando Max, ese sigma a la 2 entre n a lo que nos lleva es que el error estándar es la raíz de esto, o sea, sigma entre raíz de n. Ese es el que quiero controlar. Pero ese, al ser la raíz de n, lo que está dividiendo, sigma, tiene comportamiento asintótico, ¿verdad? O sea, los rendimientos marginales, en otras palabras, de aumentar el tamaño de muestra por encima de cierto nivel, son muy bajos. Y el costo es lineal, ¿verdad? O sea, cada unidad que agrego es un costo unitario constante. Entonces, lo que eso implica es que no es eficiente pensar en tamaños de muestra que excedan esos valores que les estaba diciendo ahora. ¿Verdad? Porque desde el punto de vista económico no hace mucho sentido. No ganamos mucho con eso. O sea, el censo tiene justificaciones y circunstancias muy particulares, ¿verdad? Y esto de levantar toda la muestra o toda la muestra menos uno es prácticamente hacer un censo. Pero digamos que aquí, por lo que planteamos como necesidad de información, no es necesario hacer un censo. Podemos jugar con una muestra. Entonces, supongamos que tenemos una muestra de 1000 casos, de 1000 vacas, con las que vamos a estimar el promedio de producción de las 85,000. Pero de nuevo me devuelvo a la pregunta, ¿cómo estimo la varianza cita-techito? Max nos decía, si te entendí bien, Max, ahí también, deberíamos sacar varias muestras, muchas muestras, y comparar esas muestras entre sí. Comparándolas es cada una menos el promedio general elevado al cuadrado entre n menos 1, así como calculamos la varianza siempre. Eso intuitivamente está muy bien, conceptual, teóricamente está muy bien, pero en la práctica, lo que yo preguntaba es, ¿sacamos muchas muestras o sacamos una muestra? Adelante, Max. Profe, digamos, las respuestas son... Es que estaba pensando que también lo que podemos hacer es sacar una muestra, pero de una muestra representativa, que no tenga mucha variabilidad. Que no tenga mucha variabilidad, decís. Ajá. Pero ¿cómo la controlas, Max? O sea, vos vas y preguntás cuánto produce esta vaca y la otra, y la otra, y la otra, hasta llegar a 1000. No, tendría que más o menos, por ejemplo, o sea, si voy a medir las alturas de la gente en una clase, entonces no agarro la gente alta, sino que agarro de todos, digamos. Sí, no solo los que se parecen entre sí, decís vos. Ujú.
Claro, exacto, para que sea representativa. Buenísimo, pero digamos que vos no controlas la variabilidad de las X, ¿verdad? Lo que puedes controlar es la variabilidad de esta varianza citatechito, porque esa sí es la varianza dividida entre la raíz de n. Voy a dejar de molestarlos aquí. Vean que dijimos ahora que la varianza citatechito es sigma entre raíz de n, como dijo Max, ¿verdad? Sí, pero sigma entre raíz de n, sigma es la varianza de las X. O sea, lo que obtengo de la información muestral. De hecho, vamos a partir de que como si no la conocemos, la varianza poblacional, tenemos que estimarla con la varianza muestral, S cuadrado. ¿Verdad? Siendo una muestra grande, podría tender bastante a hacer la varianza, a ser muy similar a la varianza poblacional. Pero en todo caso, es una varianza. No es que tengo varias muestras. O sea, vean que lo poderoso del teorema del límite central también es que nos dice, usted puede inferir, de hecho eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, vamos a trabajar con R, paquete estadístico R, viendo una simulación, ¿verdad? A ver qué pasaría si hacemos esto. Usted puede inferir con la varianza de una muestra, puede inferir la varianza entre promedio de diferentes muestras. Ven que estrictamente, por eso está muy bien lo que decía Max ahora conceptualmente, la varianza citatechito, entonces, hago esa abstracción de lo que me están hablando es que la variable aleatoria X barra, o sea, que puede asumir diferentes valores en diferentes muestras, va a tener su propia varianza y su propia variabilidad, su propia desviación estándar, que aquí le estamos llamando error estándar. Y eso, por ende, debería implicar que yo tendría que sacar varias muestras para calcular esa variabilidad entre promedios. Pero eso en la práctica no lo voy a hacer. Prácticamente nadie, si no es porque estamos haciendo algún metaanálisis curioso, ¿verdad? Muy ad hoc, muy particular. La gran mayoría de las investigaciones van a utilizar una sola muestra. Y con esa muestra yo puedo estimar cuál sería la variabilidad esperada entre diferentes muestras. Bueno, y ese es el valor de la simulación, por eso vamos a tratar de usar esa forma de trabajar en la próxima sesión, buscando que efectivamente, si yo sacara diferentes muestras consecutivas, esos van a tener una varianza, esos promedios van a tener una varianza que se deja estimar muy bien con la información de una única muestra también. ¿Verdad? Y eso es ese error estándar de citatechito. Estoy aquí, digamos que invirtiendo, entre comillas, todo este tiempo en esta discusión, porque es muy importante que tengamos claro de qué estamos hablando aquí realmente. ¿Verdad? Que no sean, esto no tiene mucho sentido, mucha gracia, cuando vemos esta materia como enunciados teóricos ahí sueltos, sino que tratemos de entender qué es lo que se está tratando de modelar o de entender aquí, de calcular, ¿verdad? Cuando yo hablo de error estándar de citatechito, ¿a qué me refiero? ¿Con qué lo aproximo? ¿Hace sentido hacer eso así? ¿Realmente es válido decir que yo pueda suponer que la varianza entre diferentes promedios la puedo estimar con una sola muestra? ¿Por qué se llama error estándar de citatechito si en ningún momento saco varias muestras? Eso es un tema importante aquí. A la variable aleatoria, esta otra, ¿verdad? Y esto tiene que ver con de dónde vienen posibles fuentes de diferencias, ¿verdad? Entre el verdadero valor poblacional citatechito. Vamos a quedarnos con este ejemplo de las vaquitas, ¿verdad? O sea, el valor real promedio de cuánto produce cada vaca por día, litros de leche, y el valor que yo estimé con mi muestra, mi X barra, ¿verdad? La diferencia que hay entre esos dos valores es el error total de muestreo. ¿Y de dónde pueden provenir las diferencias
entre ese verdadero valor poblacional y el valor que yo obtuve con mi muestra. Max ahora decía un concepto clave, ¿verdad? Que es una muestra representativa, ¿verdad? Y si esa muestra es representativa, decía él ahora, bueno, si imagínense que estamos midiendo la altura promedio de las personas, no solo voy a ir donde están las personas que son relativamente altas, sino que voy a tomar en cuenta a todos. ¿Verdad? Si yo no estoy controlando un posible sesgo, ¿verdad? Porque solo estoy preguntándole a una parte de la población, por ejemplo, en esa muestra que estoy recolectando, entonces una fuente de la diferencia con respecto al verdadero valor poblacional va a ser el sesgo, que es esa última línea que está ahí. Y la otra fuente va a ser el error estándar de cita techito, ¿verdad? Y el error estándar de cita techito no es porque estemos sesgados, sino porque es una muestra aleatoria. Y como muestra aleatoria tiene variabilidad entre diferentes posibles muestras. Ahora, lo que intuitivamente se dice ahí también entonces es que si yo, lo que les comentaba ahora de qué tanto sentido hace sacar muestras muy grandes, si n tiende a infinito, o sea, si yo tomo muestras muy grandes, lo que yo esperaría es que la variabilidad se haga muy pequeña. ¿Por qué? Porque es sigma entre raíz de n, ¿verdad? Entonces, cuando n tiende a infinito, esa varianza o ese error estándar debería ir tendiendo a cero. Y si eso pasa y yo tomé una muestra representativa, ¿verdad? Entonces la esperanza de cita techito, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de diferentes muestras de cita techito? Debería ser cita, o sea, no debería tener sesgo, ¿verdad? Y a la vez estoy controlando el error estándar. Eso es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Pero entonces, como posiblemente no se está dando ese escenario perfecto, lo que tengo que entender es que tengo una diferencia total, que es esta variable aleatoria cita techito menos cita, que es el error de muestreo total, y que ese a su vez conceptualmente debería contener los dos elementos que producen diferencias con respecto al valor, verdadero valor poblacional. El sesgo, posible sesgo, y la propia variabilidad de cita techito, es decir, el error estándar de cita techito. Pero esos son conceptos muy, muy prácticos, compañeros y compañeras, ¿verdad? No son solamente enunciados matemáticos, sino que eso los vemos y los experimentamos en la realidad. Adelante, don Max. Profe, dos preguntas. Sí, señor. Entonces, ¿de dónde es que provienen los errores de muestreo? De esas dos fuentes, ¿verdad? Decía, una es si la forma en que vos estás recolectando la información y o estimando el valor poblacional te produce sesgos. Eso es una fuente, ¿verdad? Ese sesgo va a ser sobreestimar o subestimar el valor poblacional. Se tiene una dirección específica. Por ejemplo, como vos decías ahora, si yo solo le pregunto a las personas altas en la clase, ya sé que voy a sobreestimar el error, el valor poblacional. Y la otra fuente, la segunda fuente de diferencia es que aunque vos estés recolectando las cosas de forma insesgada y estás haciendo el cálculo del valor poblacional de forma insesgada, puede ser, de hecho va a ser así, si vos no tenés muestras muy grandes tiendentes a infinito, vas a manejar un nivel de error de estándar interesante que va a provocar diferencias ahora en ambos sentidos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo del verdadero valor poblacional. O sea, aleatoriamente desviándose, no en una sola dirección, sino aleatoriamente desviándose del valor de cita. Esas son las dos fuentes. ¿Quedó clara la idea? Sí. Y lo segundo es, digamos, si citas techito, entiendo que citas techito es el promedio muestral. Exacto. Entonces, ¿qué es la esperanza de cita techito? La esperanza, el Ajá. valor esperado del promedio muestral. Ahí les devuelvo la pregunta. ¿Qué debería ser el valor esperado? ¿A qué se refiere el valor esperado
de cualquier variable, en este caso de cita techito. Empecemos por X. ¿Cuál es el valor esperado de X? ¿A qué se refiere el valor esperado de X? ¿Cómo le explicarían a eso a alguien que no ha llevado estadística? ¿Qué opina? Si toma valores al azar, entonces debería esperarse que los valores, el promedio de esos valores se acerquen a ese valor esperado. Exacto. Es el promedio de una muestra considerablemente grande. Entonces yo genero observaciones, repeticiones de un experimento aleatorio y el promedio de esas observaciones es el valor esperado. Entonces el valor esperado de X barra, aquí en este caso, debería ser cita. Max, de tu pregunta. Debería ser cita que si vos estás cumpliendo con las dos condiciones, el cálculo que hago del promedio poblacional o la estimación como tal no tiene sesgo y la forma en que yo recojo información tampoco tiene sesgo. O sea, no solo estoy preguntando a las personas altas de la clase, como dijiste. Profe, perdón. Adelante, adelante. En ese penúltimo, cuando tengo cita techito y le resto cita, ahí es como cada cita, cada medición que yo hice, le tendría que restar el cita. Ese en realidad, esta esperanza de cita techito es algo que vamos a calcular en este caso, lo que vamos a trabajar acá, no con diferentes muestras, sino partiendo de la forma en que vos calculás cita techito. De hecho, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos de eso. Entonces, más por la forma de cálculo que por diferentes repeticiones vos puedas hacer efectivamente una comparación con el verdadero valor de cita, que además no lo conocemos, ¿verdad? Nunca vamos a conocer cuánto es realmente la producción promedio de litros de leche de cada vaca en la población. Lo que yo puedo verificar, de hecho ahora les voy a enseñar, lo que yo puedo verificar es que la forma que estoy estimando ese valor poblacional no contiene sesgo. Maxi, vas a comentar otra cosa, perdón. Yo iba a decir que entonces es el promedio de promedios. Exacto, Ah, ok. así es. Ok. Ok, bueno, vamos a pasar a la Filmina 3. Muy bien, vamos con buen ritmo hoy. Un concepto muy importante aquí, que refleja esto que estamos hablando, es el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio es prácticamente como tomar el error de muestreo y elevarlo al cuadrado. Antes dijimos que yo voy a comparar cita techito con cita y que lo que está acá es el error de muestreo. Dijimos antes, ¿verdad? La diferencia entre el valor que estimé con mi muestra, mi X barra, y el valor de X barra, por seguir con este ejemplo que estamos hablando de las vacas, y el verdadero valor poblacional. Y esto lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y la definición entonces del error cuadrático medio que tiene un estimador cita techito es el valor esperado de esa diferencia al cuadrado. Esa es la definición de error cuadrático medio, ¿verdad? Y yo lo puedo descomponer. Lo puedo descomponer en estas dos, de esta forma, ¿verdad? El valor esperado, vean que lo que hicimos aquí fue introducir el valor esperado de cita techito, como decía Max ahorita, el promedio de promedios, ¿verdad? Entonces, cita techito menos el valor esperado de cita techito al cuadrado. Recuerden que siempre el valor esperado de cualquier variable menos su valor esperado al cuadrado es la varianza de esa variable, ¿verdad? O sea, es la varianza de cita techito.
Y aquí se introdujo la esperanza esta de cita techito, entonces aquí para mantener la igualdad, aquí está más esperanza cita techito menos cita al cuadrado. Entonces vean que esta diferencia, dijimos antes que el promedio debería tender al promedio poblacional. Si no lo hace es porque hay un sesgo en la forma en que recolectamos la información o que en la forma que calculamos el valor de cita techito. Y cualquiera de los dos casos nos va a producir un sesgo que tiene cita techito. De nuevo, la varianza de cita techito tiene comportamiento aleatorio. O sea, produce diferencias alrededor de cita, hacia arriba y hacia abajo de cita, ¿verdad? Sesgo, el sesgo va a tener un comportamiento no aleatorio, sino en una sola dirección, sobreestimando o subestimando cita. Entonces yo podría descomponer el error cuadrático medio, como decir, el error de muestreo al cuadrado, matemáticamente, no solo conceptualmente, intuitivamente, lo que nosotros vemos en el campo cuando hacemos una investigación, sino matemáticamente, exactamente entre esas dos fuentes. Varianza cita techito y sesgo de cita techito. Ese concepto, eso que les acabo de contar ahí en esa diapositiva, es como la base sobre la cual vamos a analizar las diferentes propiedades que tienen los estimadores. La primera de esas propiedades es lo que llamamos, y ya lo mencionaron por ahí, el insesgamiento. Entonces decimos que un estimador es insesgado si la esperanza de cita techito es cita. Es decir, si el promedio de la distribución muestral de cita techito es cita. Entonces tenemos, por ejemplo, esta situación en la que tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una distribución normal, mu sigma cuadrado. Entonces decimos que x barra es un estimador insesgado de mu. ¿Cómo podemos probar eso? De hecho, me parece que por ahí lo hemos comentado. La esperanza de x barra, la esperanza de la definición de x barra. Aquí yo puedo sacar factor como constante 1 entre n, la esperanza, y sería entonces la esperanza de la sumatoria de las xy, de igual a 1 hasta n, que sería igual a n veces mu, ¿verdad? Aquí entra igual la esperanza dentro de la sumatoria. Me quedaría n veces el mismo valor porque todas estas x se obtuvieron de una población que tiene la misma media, ¿verdad? Mu. Entonces, 1 entre n por n mu, o sea, es igual a mu. Es decir, la esperanza de cita techito, que es x barra, es cita, o sea, mu. Es decir, aquí se cumple esta condición de insesgamiento. Al utilizar, en otras palabras, al utilizar x barra, por la forma en que se calcula x barra, estamos obteniendo una estimación insesgada del parámetro poblacional. Ok. Vamos por acá. Por otro lado, si tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una normal mu sigma cuadrado, entonces ese cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado. ¿Por qué podría interesarnos, para empezar por ahí, por qué podría interesarnos estimar sigma cuadrado? ¿Alguien se imagina un caso, una situación en la que podría ser de interés estimar sigma cuadrado? En algún fenómeno, en algún campo que ustedes han estudiado o están llevando ahora en otros cursos, nos interesa más saber las diferencias entre personas, entre individuos, entre elementos
que el promedio. ¿Se les ocurre algún caso? Profe, por ejemplo, si queremos saber qué tanto varían del promedio los ingresos de la población de Curriabat, por ejemplo. Excelente, Max. Como para saber, bueno, la varianza, ¿verdad? Es el promedio de cuánto varían del promedio, ¿verdad? Entonces, Exacto. Al cuadrado. Entonces, no sé, si por ejemplo queremos saber cuánto, bueno, con respecto de los ingresos, como para hacer un estudio del INEC, de decir, esta es la cantidad de desigualdad que hay entre la población. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Por qué podría ser relevante eso? Exacto, por desigualdad. Curriabat es muy desigual, o más desigual que otro cantón. Exacto, eso puede ser un tema, ¿verdad? En política económica, me imagino que puede ser algo digno de analizarse. Nosotros también, aquí, ¿verdad? Nosotros somos fiebres aquí de la empresita nuestra para trabajar con Bolsa Valores en Nueva York. Y bueno, uno de los indicadores básicos, si no lo han llevado ustedes el curso, pero por ahí les tocará, si no, uno de los indicadores básicos va a ser medir el riesgo, ¿verdad? ¿Cómo medimos el riesgo en instrumentos financieros? ¿Alguien tiene una noción? O tal vez más allá de técnicamente definir cómo medimos el riesgo, si yo les preguntara lo que ustedes tienen, suponiendo que tienen unos ahorros X, ¿verdad? Esos ahorros, ¿me los prestarían para yo invertirlos ahí en la bolsa de valores? ¿Qué les preocuparía? ¿Qué tan estable es donde va a poner ese dinero? Exacto, Gerardo. O sea, si yo te dijera, vieras, en promedio, estamos obteniendo un rendimiento de 4% por mes, ¿verdad? Maravilloso, ojalá. Bueno, por ahí ando, pues, inclusive un poco mayor, lo que hemos estado encontrando. Pero si yo te dijera eso, con eso te vas tranquilo. Dice Gerardo que no, ¿por qué? Adelante, Max. Profe, bueno, tal vez sea mucho el sentido económico, pero también tiene que ver muchísimo la aversión o la amabilidad al riesgo que llega a tener el individuo. Totalmente, Max. ¿Y o sea, qué dato me pedirías entonces? Para estar tranquilo, o sea, más allá del 4% de promedio que te estoy dando. De la varianza, ¿qué tanto Exacto. puede llegar? ¿De todas las semanas es 4 o en qué rango anda variando eso? Y un portafolio contra otro, etc. Entonces me interesaría estimar sigma cuadrado. Te lo estoy comentando porque uno cuando así por default, ¿verdad? Como decimos, sin pensarla mucho, estaba pensando en hacer inferencia, en hacer estimaciones. En nuestra cabeza de una vez nos surgen, ¿verdad? Diferentes ejemplos e ideas de cómo yo quisiera estimar promedios poblacionales, ¿verdad? Medias poblacionales. Y perfectamente en muchos casos podría ser bastante más interesante, como en el caso de entender desigualdad, como decía Max ahora, o de esto, de los riesgos en lo que son instrumentos financieros, podría ser bastante más útil, más relevante entender cómo se comporta la varianza. Entonces eso nada más igual para... Sí, adelante, Max. Profe, disculpe que lo interrumpa tantísimo. No, por pero favor, adelante. Me surgió una duda cuando estaba estudiando esto y es que decía sea X1, X2 hasta XN una muestra aleatoria. Entonces quería saber si cada una de esas X era, digamos, por ejemplo, X1 es una muestra aleatoria de distribución normal de mu. Ah, ya. No, Sigma, o si ellas todas juntas. son... Ellas juntas, Max. Sí.
Ok. O sea, esa muestra es de tamaño n, pues son observaciones de una muestra aleatoria de esa población normal, mu sigma cuadrado. Y entonces, esa muestra toda Ujú. tiene la distribución normal de esta. Sí, y cada una también, solita, ¿verdad? X1 Ok, también, X2, etcétera, exacto. de acuerdo. Gracias. Entonces, lo que significa eso, he dicho que lo estás preguntando para aclararlo, es lo que significa esa frasecita es que estamos de una población, que cada uno de los elementos que son parte de esa población tienen esa distribución normal, mu sigma cuadrado, estamos obteniendo una muestra aleatoria de tamaño n. Eso es lo que dice esa frasecita que se repite ahí en todos los teoremas y enunciados. Bueno, entonces, por ahí aclaramos cuándo podría ser, y es solo para mencionar dos ejemplos, ¿verdad? Ustedes podrían probablemente traer aquí 4 o 5 más. Cuándo la varianza podría ser un indicador más interesante en la práctica que el estimar el promedio poblacional. Entonces, ¿cómo probamos que eso es cierto? ¿Verdad? Entonces, dado que es relevante conocer sigma cuadrado, poder estimar sigma cuadrado, ya Yarota ahí me puso el reto, ¿verdad? Si quiere convencerme de prestarme sus ahorros, va a tener que contarme algo sobre la varianza y no de su muestra de 30 casos, ¿verdad, mi estimado? Sino de la varianza de la población de casos que usted va a tener, o está teniendo en manos, ¿verdad? Entonces, yo tendría que estimar igualmente con una muestra aleatoria, estimar con ese cuadrado, sigma cuadrado. Y entonces el saber o el poder partir de que ese cuadrado lo va a hacer esa estimación de forma insesgada, pues es una gran cosa, ¿verdad? Es muy ventajoso. Entonces aquí procedemos de la misma forma, ¿verdad? Decimos la esperanza de ese cuadrado es la esperanza de la definición de ese cuadrado, 1 entre n menos 1 por la sumatoria, antes no lo decía Max por ahí también, xi menos x barra al cuadrado. Sacaron las observaciones del resto del promedio, elevado al cuadrado y promedio de esas diferencias cuadráticas. Al final, ¿verdad? Y la vez pasada habíamos dicho que, ustedes recuerdan por ahí, que yo podía hacer introducir aquí mu adentro de esta diferencia, ¿verdad? Xi menos x barra al cuadrado, entonces aquí introduzco mu, xi menos mu al cuadrado, menos n veces x barra menos mu al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo, en realidad aquí, vean que aquí está menos, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es introduciendo aquí artificialmente mu, lo que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Para probar, al final aquí aplicando la esperanza, xi menos mu al cuadrado, esta era la esperanza del valor esperado de cada una de las observaciones menos mu al cuadrado, es decir, esta es la varianza de las x, y esta, ¿verdad? X barra, la esperanza de x barra menos mu al cuadrado es la varianza de x barra. Recuerdan lo que hablábamos la sesión pasada. Y esta varianza de x barra es sigma cuadrado entre n, como dijimos antes, según el teorema del límite central, y también lo hemos probado de otras formas. Lo multiplico por n, aquí quedaría sigma cuadrado, y aquí quedaría n veces sigma cuadrado, porque es verdad, sumando n veces este valor esperado que es sigma cuadrado. Entonces, n sigma cuadrado menos sigma cuadrado dividido entre n menos 1, que esto ya se traía desde acá. Y esto, como notan aquí, y ya lo hemos conversado la vez pasada, se simplificaría a sigma cuadrado. Es decir, la esperanza de ese cuadrado efectivamente es sigma cuadrado. Lo cual es la demostración, la prueba, de que la varianza muestral es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Ahora, esos eran dos casos insesgados. Podría pasar, ¿verdad?, que tengamos otro estimador, T2, y la pregunta es si este T2 definido como casi el promedio, ¿verdad?, la sumatoria igual a 1 hasta n de las xi dividida ahora, perdón, entre n más 1, si este es insesgado para mu.
Entonces, esta es la esperanza T2, la vamos a obtener con la esperanza de la definición de T2. Y como notan ahí, eso sería N mu, ¿verdad? Aquí vean que esto es N veces la esperanza de X, que es mu. Entonces, N mu entre N más 1. O sea que aquí yo tengo multiplicando a mu un factor que es N entre N más 1. Y eso claramente no es igual a mu. Y por lo tanto, T2 no es insesgado para mu. ¿Verdad? No es insesgado para mí. Entonces, como no es insesgado, yo podría o debería calcular cuál es el tamaño del sesgo, el sesgo de T2. Y dijimos hace unas diapositivas atrás que el sesgo está definido por la diferencia que hay entre el promedio de promedios, para seguir con este concepto que nos propuso Max, ¿verdad? El valor esperado de cita techito menos cita. Ya dijimos que el valor esperado de cita techito es N mu entre N más 1 menos mu. Aquí llevamos todo al mismo denominador, ¿verdad? N más 1 en el siguiente paso. Y aquí notan ustedes entonces que está como un N mu y N mu, y aquí quedaría mu solito restando, o sea, queda el sesgo calculado como menos mu entre N más 1. Ese es el cálculo del sesgo, ¿verdad? O sea, uno es determinar que efectivamente un estimador no es insesgado, y la otra cuestión sería determinar el tamaño del sesgo como tal. ¿Ok? Bueno, por ahí hace un rato también Isela nos hizo el favor de aportar que efectivamente la eficiencia tiene que ver con la varianza. Entonces vean que uno un poco, siguiendo un orden mental, yo tengo primero la condición de haber encontrado que cita techito es insesgado. Entonces yo digo, ok, entonces ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, en la forma que estoy calculando el valor la estimación del valor del parámetro poblacional no contiene sesgo. Eso está muy bien. Lo segundo que yo quisiera ver entonces para que se dé la condición de que sea eficiente ese estimador, yo necesito también probar que la varianza de de la varianza de este cita techito, como dijimos, en el caso promedio, ¿cómo lo calcularíamos? Es menor o igual, ¿verdad? Es máximo tan grande, en otras palabras, como cita tilde, ¿verdad? Para ponerle aquí esta ondita que tiene encima. Donde cita tilde es cualquier otro estimador insesgado de cita. Es decir, mi cita techito no tiene varianza más grande que cualquier otro estimador que puedan traer a la mesa. ¿Queda clara la definición de eficiencia, compañeros, compañeras? Profe, disculpe. Sí, señor. Entonces estamos hablando de que no hay error de muestreo. Puede haber, Max. No, vamos a ver. De hecho, sí, tiene razón, perdón, para seguir en ese orden. Muy bien, tiene razón. Es insesgado, por tanto, no hay sesgo. Y la siguiente, por eso estás hablando de error de muestreo, la siguiente condición sería que estamos reduciendo la varianza a un valor muy pequeño. Sin embargo, puede ser que haya todavía, pero esa varianza es más pequeña o máximo tan grande como cualquier otro. Entonces, no es que no haya, sino que debe ser muy pequeña. A eso no se refiere eficiencia. Sigo aquí apegándome, como vos estás haciendo también, a lo que dicen estas definiciones estrictamente. ¿Qué les parece? Es útil esa definición. Puedo jugar con eso. ¿Qué es cualquier otro estimador insesgado de cita? ¿De dónde me lo saco? Perdón, el francés.
sea, ¿cómo harían ustedes ahora? Tenemos la varianza de X barra, sigma cuadrado entre n. ¿Esa cumple esta condición? Ya vimos que es insesgado para estimar mu. Profe, disculpe, ¿cuál es el planteamiento del problema? El problema es que, o la pregunta es, X barra cumple esta condición de eficiencia. Vos conocés la varianza de X barra, ya la dijimos, ¿verdad? La pregunta es, ahora, ¿esa efectivamente cumple esa condición de ser menor esa varianza o menor igual que cualquier otro estimador insesgado de cita? ¿Qué opina? ¿Cuál sería otro estimador insesgado de cita? Esas son las cosas que hay que levantar la mano, ¿verdad? Decir, o sea, no, yo no sé qué hago yo con eso. Sí. Empecemos por cuál es otro estimador, no sabemos. Y cualquier otro estimador, es decir, tendrían que traerme el universo de todos los otros estimadores posibles insesgados de cita y hacer esa comparación. Eso es lo que intenta decir este teorema. ¿Eso es lo que me toca hacer en la práctica? No lo creo. No lo creo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí, estamos de acuerdo, profe, pero con la pregunta respecto a que si la varianza de X barra cumple el teorema. Sí. No sé, pregunto. Y más que contestar la pregunta en realidad es ¿cómo lo compruebo? ¿Qué haríamos para probarlo? En el momento en que yo me planteo ese problema y me imagino qué es lo que voy a empezar a hacer para estrictamente seguir el criterio que me están planteando aquí, digo, me voy a volver loco. No sé, ¿de dónde voy a sacar todas esas posibles comparaciones? ¿Cómo me aseguro que tengo todos los posibles? Pues dice cualquier otro estimador. Ocuparía comparar el de, si tiene el de X, el de X barra, tendría que compararlo con cita techito y cita diéresis, o no sé qué es eso. Exacto. También. Sí. Cita tilde. Pero cita tilde es cualquier otro, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que les quiero decir nada más aquí es cuando vemos este tipo de cosas, hay que revelarse, ¿verdad? No sé, esto de qué me sirve, ¿verdad? O sea, si no me explican cómo lo voy a hacer, operar esto, no sé qué logro hacer con eso. Entonces, hay dos conceptos, dos nociones con las que vamos a trabajar para operativizar esto, ¿verdad? Bueno, primero aclararles aquí que hay un concepto que se deriva de esto que hemos estado hablando, que es este de EIVM, que se refiere a un estimador insesgado, que ya hablamos cómo lo obtenemos, y además de varianza mínima de cita. O sea, si cumple el ser eficiente, debería ser de varianza mínima, que es menor o igual a cualquier otro estimador. Es decir, tiene la más pequeña posible de los estimadores de cita. Entonces, este EIVM es como, ¿verdad? Como ganarse el premio del concurso. Ahora, ¿cómo determino si está cumpliendo esa condición en la práctica? Bueno, un concepto de esto es este de eficiencia relativa de cita techito 1. Y la eficiencia relativa de cita techito 1 es la varianza cita techito 1 entre la varianza cita techito 2. O sea,
siempre es la eficiencia relativa, por eso se llama así, relativa, de citatechito 1 con respecto a un estimador citatechito 2. Y ese indicador de eficiencia relativa lo vamos a calcular de esa forma. ¿Qué nos diría esa eficiencia relativa? Si A menor que 1, diríamos que citatechito 1 es relativamente eficiente. No podríamos decir que sea de varianza mínima, pero sí es más eficiente que citatechito 2. ¿Verdad? Y la otra definición, que sí definitivamente es más general, más útil, es trabajar con esto, que es el teorema de la desigualdad de Cramer-Rao. Vamos a limitarnos al caso de un parámetro. ¿Qué es lo que nos dice los amigos Cramer y Rao? Lo que dice es, si tenemos un estimador T de cita, entonces la varianza de T va a ser mayor o igual, al menos tan grande como 1 entre n veces el valor esperado de la derivada del logaritmo natural de la función de densidad de x y zeta, ¿verdad? Con respecto a zeta al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Podríamos utilizar lo que está abajo, ¿verdad? En lugar de usar n veces la esperanza de ese argumento al cuadrado, más bien utilizar el valor esperado de la segunda derivada del logaritmo natural de esa función de densidad con respecto a zeta. Es muy común ver que es más conveniente trabajar con este segundo caso, o sea, con la segunda derivada, que con el primero. Pero podría en algunas situaciones también servir el primero. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo. Y lo que está a la derecha, de esta ecuacióncita, o sea, lo que está aquí, ¿verdad? El inverso del n veces la esperanza. Esto es lo que llamamos la cota inferior de Cramer-Rao. ¿Y eso para qué nos va a servir? Lo que nos va a servir es que vamos a obtener un valor aquí, ¿verdad? O en este caso igual. Y si la varianza de T yo compruebo que es igual a esa cota inferior, lo que estoy pudiendo decir o afirmar con esto es que T es de varianza mínima. ¿Verdad? Porque ya comprobé que llegó exactamente a ese valor inferior. No puede ser menor. Ningún estimador podría tener varianza menor a lo que define esta cuota inferior de Cramer-Rao. Y siendo así, si mi estimador T cumple con ese valor exactamente, es de varianza mínima. Puede ser que haya otros que tengan esa misma varianza, pero ninguno que sea menor que ese. Por tanto, no solo sería relativamente eficiente, sino sería eficiente en términos generales. Ese estimador. Profesor, Sí, Max. disculpe. Sí. La de abajo no es la derivada de arriba. Bueno, esa es una pregunta. La de abajo es una derivada, es la segunda derivada de ese mismo logaritmo natural de la función. Ok. ¿Y el x punto y coma cita? ¿Qué era lo que Es quería decir? notación para decir que es la función de densidad que está en los términos de las variables aleatorias x, pero también de zeta, ¿verdad? Es una función de las dos, porque tenemos que derivar con respecto a zeta. Por eso es con punto y coma, ¿verdad? O sea, son las x, que son las observaciones, y del parámetro poblacional que estoy intentando estimar. Como en el caso de la normal, ¿verdad? Sería con, por ejemplo, media desconocida, ¿verdad? Mu. X y mu. De acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces, si lo que les decía ahorita, ¿verdad? Si la varianza de un estimador insesgado es igual a la cota de Cramer-Rao, ese estimador es EIVM, es decir, es eficiente. O sea, es un estimador de varianza mínima. Ejemplo, aquí, bueno, no solo trabajar con las continuas, aquí tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, todas con función de probabilidad Poisson,
que tendría esta función de densidad, bueno, más bien distribución de probabilidad, disculpen, es una variable discreta, e a la menos lambda por lambda a la x entre x barra, ustedes la recuerdan, la distribución Poisson, para valores de x0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Esta no tiene límite. La esperanza de x es lambda y la varianza de x es lambda también. Y lo que nos piden comprobar es que t igual a x barra es un estimador de lambda, o más bien nos dicen que es un estimador de lambda, perdón, y pruebe que t es un estimador insesgado de varianza mínima de zeta. Entonces, ¿cómo procedemos aquí? La esperanza de t, la esperanza de x barra, por definición la esperanza de la sumatoria de las xy entre n, sacamos igual como hemos venido operando, 1 entre n, sumatoria de las esperanzas de las xy, 1 entre n por n veces lambda, sería lambda, o sea, t es un estimador insesgado de lambda, lo cual ya nos daría la primera condición para ser eficiente. Es insesgado, ¿verdad? Y el segundo es la prueba de la varianza de t, es la varianza de x barra, de nuevo también por la definición, aquí sacaríamos 1 entre n al cuadrado, sumatoria de las varianzas de las xy, o sea que al final la varianza de t es no sigma, es lambda entre n. Esta lambda es la varianza de las x, ¿verdad? Entonces, aplicamos el teorema de Cramer-Rao, la cola inferior de Cramer-Rao, que sería el logaritmo natural de la función, de la distribución de probabilidad en este caso, aplicada a lo que vimos antes, la f de x, quedaría menos lambda, porque está e a la menos lambda, ¿verdad? Entonces, menos lambda, más x por logaritmo natural de lambda, menos logaritmo natural de x factorial, que es lo que estaba dividiendo, ¿verdad? En la distribución de probabilidad. Entonces, el valor esperado, aquí ahora, de la derivada de este logaritmo natural que encontramos aquí, sería menos 1, estamos derivando con respecto a lambda, ¿verdad? Menos 1, más x entre lambda, que sería este factor, y este sería 0, entonces quedaría solamente esto, ¿verdad? La esperanza menos 1 más x entre lambda al cuadrado. Les decía antes que es muy frecuente, muy común, que sea más conveniente utilizar la segunda derivada. Sin embargo, en este caso, nosotros, de hecho, en los casos en los que puede ser conveniente más bien quedarse con la primera, es cuando yo logro expresar lo que está acá, ¿verdad? Dentro de ese paréntesis, porque es la esperanza de algo al cuadrado, es expresar esto de tal forma que en lo que está dentro de ese paréntesis sea las x menos su promedio, ¿verdad? Porque entonces el valor esperado de las x menos su promedio o menos su valor esperado sería la varianza poblacional. En este caso, vean que aquí estamos dividiendo entre lambda, entonces yo podría multiplicar todo por lambda aquí, entonces sería x menos lambda al cuadrado y saco 1 entre lambda al cuadrado, ¿verdad? Porque todo lo que multipliqué aquí por lambda lo tengo que dividir afuera también entre 1 entre lambda al cuadrado. Entonces quedaría 1 entre lambda al cuadrado por el valor esperado de x menos lambda al cuadrado. Y esto sería 1 entre lambda al cuadrado por la varianza de x. La varianza de x es lambda, como dijimos antes. O sea, quedaría 1 entre lambda. Ese es el valor esperado de esta primera derivada elevada al cuadrado. Y luego, adelante, Max. Disculpe, profe. Sí. El a la 2 está elevando el argumento o la esperanza. No toda la esperanza, sino el argumento. Exactamente, Max. De Por acuerdo. eso es que les decía ahorita que es conveniente expresarlo de tal forma que sea x menos el promedio, ¿verdad? Para que sea, toda la esperanza sea la varianza como tal. Y esto fue lo que manipulamos aquí para que pasara eso justamente. Entonces, la prueba aquí sería que la cota inferior entonces de Cramer-Rao nos decían, si nos devolvemos acá, un segundo. Vamos a ver la definición de la cota.
decían que es 1 entre n veces ese valor esperado que acabamos de encontrar. Entonces vamos a irnos aquí. Me devuelvo donde estaba. 1 entre n veces el valor esperado que acabamos de ver que es 1 entre lambda. Entonces esto sería lambda entre n. Y este lambda entre n, esa cota inferior de Cramer-Rao, es igual a la varianza de x barra que probamos antes. Por lo tanto, x barra es un estimador insesgado, que también probamos que era insesgado, de varianza mínima. ¿Por qué? Porque no podría haber otro estimador que tenga una varianza inferior a esto, que es igual a la varianza de x barra. Entonces, es un EIVM para lambda, en otras palabras. Déjame ver acá. Ajá, esta sería la última diapositiva del día de hoy. El que tiene que ver con este concepto de MELI, o sea, el mejor estimador lineal insesgado. Y aquí decimos que Zeta Techito es el mejor estimador lineal insesgado, o sea, un MELI de Zeta si satisface las siguientes condiciones. Primero, que es una función, o sea, por eso es lineal, ¿verdad? Es una función lineal de los valores muestrales de la forma A1x1 más A2x2 hasta ANXN, donde las AI son constantes, ¿verdad? Esa es la primera condición. La segunda, que Zeta Techito es un estimador insesgado de Zeta. Y además, que la varianza de Zeta Techito es menor que la varianza de Zeta tilde, o sea, de cualquier otro estimador de Zeta. Por tanto, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, en el caso de la Poisson, X barra es un mejor estimador lineal insesgado, o sea, es un MELI, ¿verdad? Y de último concepto acá, es suficiencia. Lo que les decía antes, por el momento solo lo voy a comentar de esa forma. Y es que después lo vamos a ver de forma más formal para probar la propiedad de suficiencia. Es que usa toda la información contenida en la muestra, ¿verdad? Entonces aquí decimos que X barra es suficiente y la media no es, perdón, la mediana, ya lo logré, la mediana no es suficiente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar a decir por qué uno sí es y la otra no es suficiente? ¿Cómo calculamos X barra y cómo calculamos la mediana? Cuando calculamos X barra, sí usamos todos los valores de la muestra. Y en cambio, cuando usamos la mediana, solo tomamos el valor, un solo valor que tiene una posición específica, digamos. O los dos valores al centro, ¿verdad? Exacto, en Sí. caso de que la muestra sea de un tamaño par. Así es, Sí. exactamente. No me interesa, o sea, la explicación cuando uno le explica cómo es la mediana, ¿verdad? Cómo se obtiene, te dicen que no se altera por los valores extremos, ¿verdad? No pasa nada si yo sustituyo los valores en los extremos por valores mucho más altos todavía. La mediana sigue siendo la misma. Entonces, solo eso nos indica ya que la mediana no es suficiente, no utiliza toda la muestra. ¿Verdad? Conceptualmente, por el momento, como les decía. Luego lo vamos a formalizar más a nivel matemático. Comentarios, preguntas, sí, don Max, adelante. Profe, yo nada más quería devolverme un Sí, me devuelvo aquí. toquecito Sí. ahí. Aquí, en esta. Ajá. Entonces, del paso 2 al 3 no estamos desarrollando el binomio, No. sino que, bueno, usted mencionó algo acerca de, Manipular esto para que sea X menos el valor esperado, ¿verdad? Para que la esperanza de esto elevado al cuadrado sea la varianza. correcto. Pero no es desarrollar binomios, así tal cual como dijiste, Max. Entonces, lo que estamos haciendo es sacando
Nos queda menos lambda más x dividido entre lambda. Ujú. Entonces, cuando vos ¿Y cómo? multiplicas por lambda aquí, ¿verdad? Si yo multiplico todo este argumento por lambda, dentro del paréntesis este que está elevado al cuadrado, multiplico por lambda, lo que hago es quedar x menos lambda, ¿verdad? Pero cuando multiplico por lambda, tengo que dividir también entre lambda. Y ese dividir entre lambda es el que sale aquí al cuadrado, de este paréntesis al cuadrado. Entonces no estamos desarrollando el menos 1 más x entre lambda. No, ves que vos no estás desarrollando el binomio aquí con el cuadrado. El cuadrado no está jugando más que por el hecho de que vos sacás la constante aquí al cuadrado. Pero no estás desarrollando el binomio en ningún momento. No entiendo esa parte, profe. O sea, lo que, para que no parezca aquí antojadizo, ¿verdad? Yo tengo esta expresión aquí, efectivamente, menos 1 más x entre lambda. Pero esto no es tal cual una varianza, ¿verdad? O sea, no tiene esa forma de x menos el promedio. Entonces lo que hago es decir, bueno, ¿cómo podría ser x menos el promedio? Si yo multiplico todo esto por lambda. Esto que está dentro del paréntesis por lambda. Entonces multiplico por lambda, divido entre lambda. Entonces podría aquí imaginarme, ¿verdad? Yo tengo x menos lambda adentro ahora y afuera queda 1 entre lambda. Y ese 1 entre lambda yo lo estoy sacando de aquí como 1 entre lambda al cuadrado. De lo que está dentro del argumento del valor esperado. Y este x menos lambda al cuadrado, esta esperanza es la definición de la varianza de x, que es lambda como tal. ¿Se entiende mejor o estamos parecidos? Nosotros estamos multiplicando y dividiendo por lambda dentro del argumento. Adentro del argumento. Adentro del argumento. Y de ahí es que pasamos para el otro lado, para acá. Para abajo, aquí sí. Ok. Es que Ok. digamos, el lambda entre lambda, el lambda entra dentro de este paréntesis, si querés, digamos, imaginativo, imaginario ahorita. Y ahí te quedaría menos lambda más x por lambda entre lambda, o sea, más x. O sea, x menos lambda. Y el otro Listo. que quedó afuera, 1 entre lambda, lo saco al cuadrado de ese valor, de ese argumento. Listo. Buenísimo. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Bueno. Entonces, esta era la primera sesión para ir ya adentrándonos en lo que son las propiedades de los estimadores, ¿verdad? O sea, qué queremos que tengan como características estas funciones o reglas que usamos para inferir sobre la población. Entonces, muy bien, ya vamos conociendo más del tema. Ok, entonces, bueno, como les decía, si hay alguien que quisiera quedarse acá o a consulta, por favor me avisan y nos vamos quedando. Si no, al resto, que pasen muy buenas tardes y nos vemos el jueves.